Bienvenidos de Players a este sexto podcast. Hoy contaremos con una persona que abarca varios ámbitos como es la filosofía, la imagen o el mundo del guión. El ilustre barcelonés está especializado en el mundo grecolatino, los mitos, en los que profundizaremos y aprenderemos junto al autor de libros como Sabios, Ignorantes y Felices, lo que los antiguos escépticos nos enseñan, y Maldita Helena. También analiza personajes como Sherlock Holmes o el estratega militar chino Sun Tzu y su arte por la guerra. Por último, mencionar que ha hecho entre 500 y 800 guiones, tocando todos los géneros. Así pues, con todos ustedes tenemos a Daniel Tubau. Buenas, Daniel, ¿qué Hola, tal estás? ¿Bien? saludos, muy bien, estupendamente, encantado de estar con vosotros. ¿Y qué tienes en la agenda de los próximos días? Pues ahora estoy cerrando un libro, que estoy ya en las pruebas estas de que te mandan el ejemplar, lo corriges, lo vuelves a mandar, etcétera, con un libro de filosofía que es de Epicteto, el manual de Epicteto, ¿sabéis? Es un estoico muy famoso. Y pues he hecho una edición, lo he comentado y he hecho un pequeño ensayito también. Estoy con eso un poco y con otros proyectos de libros y tal, ¿no? Y la semana que viene me voy a Navarra a una residencia de guión. Voy a hacer de asesor allí en una que se llama la Residencia Navarra y voy para allá el martes que viene. Muy Qué bien. guay. Te queríamos preguntar por saber de dónde viene esa afición tan profunda por el mundo de los mitos. Ajá. Bueno, pues eso viene, lo tengo localizado porque es una cosa de estas que de pronto me di cuenta de cuando venía y tal. Fue por un libro que me compró mi madre. Yo estaba en un sitio en Madrid que se llama la Cuesta de Moyano, que es un sitio donde hay libros, ¿no? Son casetas con libros y libros y libros, de toda la vida, es tradicional. Y allí, pues vi un libro que tenía en la portada como un personaje luchando con un señor con cabeza de toro, ¿no? Entonces, joder, qué bonito es esto, tal, ¿no? Entonces, mi madre me dijo, si quieres te lo compro y tal, ¿no? Y me lo compró, se llama Mitología Universal, se llama el libro, de una editorial mexicana. El autor, incluso recuerdo el nombre, Carlos Gaitán. Y a partir de ese libro me empecé a interesar por la mitología griega, por toda la griega, ¿no? Grecolatina, griega fundamentalmente. Y después ya he ido ampliando a otras mitologías, pero vamos, la que realmente me gusta mucho es la griega. A partir de ese libro, fue allí en ese momento cuando surgió la pasión. Curioso, curioso. Qué bueno. Ajá, sí. ¿Y eso cuántos Tenía años 12 tenías más años, o así, un menos? poco más. Ajá. ¿Cuántos años tenías más o menos? Pues yo creo que cuando el libro, pues 12 debería tener. Tengo el libro todavía por ahí, algún día lo comprobaré, pero debía tener 12 años o algo así. Y me acuerdo que precisamente ahí me aficioné tanto que empecé a hacer cuadros genealógicos de los dioses griegos, ¿no? Entonces ponía dioses, el caos, Gaía, los hijos, los titanes, los olímpicos, iba poniendo. Llegué a hacer un cuadro de 500 dioses que ya sabía de memoria todo perfectamente quién era hijo cada uno y todo lo demás. Me pasaba las noches haciendo esos cuadros de dioses y todo lo demás y me levantaba muy cansado en el salón del instituto, me expulsaron y Ah. claro, llamaron a mi madre y le dijeron, mire usted señora, hay chavales que, bueno, pueden estudiar y otros que deben dedicarse a otras cosas y tal. Su hijo pues debería dedicarse a otra cosa y tal. Y pues, como mi madre veía que estaba con los dioses y todo eso, pues no se preocupó, porque sabía que tenía como un interés ahí paralelo, ¿no? Es curioso para tener esa edad que te interesarás tanto, la verdad, por el mundo de los dioses, vamos, de los mitos y eso. Sí, sí, bueno, la verdad es que ahora lo pienso y tal, y era bastante curioso. Mi hermana también, ¿no? Los dos éramos como muy precoces en ese sentido, ¿no? Porque a mí me interesaban, por ejemplo, los mitos, a mi hermana la arqueología mucho, por ejemplo, y después sí, la historia y tal. Y después, por ejemplo, estábamos a los 12 años, yo creo, incluso a los 10 muy metidos en política también. En todo tipo de asuntos nos interesábamos, ¿no? Muy bien. Desde muy jovencitos, Qué guay. desde niños, ¿no? En cuanto a Ah, ensayos y recreaciones literarias, ¿qué te inspiró en hacer cada una de las obras? Sabios, ignorantes y felices, lo que antiguos escépticos nos enseñan, y Maldita Helena, que hemos mencionado antes. ajá. Pues Sabios, Ignorantes y Felices fue, yo diría que fue una propuesta
yo cuando con las editoriales con las que publico normalmente, pues llega un momento en que les hago unas propuestas de qué libros podría escribir y a ver si les gusta alguno y entre todos pues decidimos si les gusta este o les gusta el otro, ¿no? Y en este caso pues lo propuse, era una de las propuestas que tenía varias y este es sobre los escépticos griegos y latinos que siempre me han gustado mucho. Yo donde más cerca me encuentro es de la filosofía escéptica, ¿no? De los filósofos escépticos que hoy en día se conocen poco, se habla mucho de los estoicos todo el rato y tal, ¿no? Pero los escépticos que eran sus enemigos o sus rivales en la antigüedad se habla poco y para mí son los más interesantes. Y entonces pues era un libro que siempre he querido escribir. Fijaos que en los años 90 yo escribía hacía una revista que escribía yo todos los artículos. Se llamaba Esclepsis, ¿no? Esclepsis, Mm. que quiere decir escéptico y ecléctico. Mezcla lo que es un ecléctico, que es el que toma lo mejor de cada filosofía, ¿no? No tiene un dogma único, sino que toma lo mejor de lo que piensa Aristóteles, lo que piensa Platón, etcétera. Y escéptico, pues un escéptico, filosofía escéptica que duda, ¿no? Y que investiga, pero que no cree en un dogma final y tal. Y hacía esa revista que la hacía yo mismo, tenía como 120 páginas. Yo escribía todos los artículos con seudónimos, tenía un montón de seudónimos. Tenía, por ejemplo, Paula Dem, a uno, que era un artículo que se llamaba Metafenomenalismo o algo así, era Paula Dem. Tal. Después tenía otro seudónimo, tenía una breve historia del budismo, y ahí mi seudónimo era Lien Tao Buda. Porque Lien Tao Buda, si lo ordenas, sale Daniel Tubau, ¿no? Entonces, Buda Lien Tao, ¿no? Buda. Entonces, bueno, pues en esa revista que era súper escéptica, pues ya ahí tenía yo la pasión por el escepticismo y entonces este libro pues surgió de ahí, de cumplir. Casi todos los libros surgen de un poco de eso, ¿no? De cosas que te han gustado durante muchos años y que de pronto las sacas a la luz y ahí sale, ¿no? Ese, el de Sabios, fue por ahí, ¿no? Qué bueno. ¿Cuánto el de Maldita Elena, si queréis? El de Sí, sí. Maldita Elena, ahí fue también con otra editorial, que como era una editorial que estaba en ese momento, me contó el director de la editorial, Javier Baonza, que querían sacar una editorial, que era una editorial feminista sobre todo, libros que tuviesen que ver con el feminismo, que tuviesen que ver con mujeres, etcétera. Y me dijo si me apetecía algún libro en ese sentido, y le propuse también varios, de mujeres en la antigüedad, ¿no? Uno es Maldita Elena, que es un mito, ¿no? Y otro era, por ejemplo, Hipatia, o otros personajes así, filósofas o pensadoras antiguas y tal, ¿no? Y el que gustó más pues, fue el de Helena de Troya. Y entonces, pues eso, esa pasión de la mitología. Helena de Troya es un personaje tremendamente interesante. Lo que hago en el libro es seguir sus viajes, porque siempre se conoce como que fue a Troya, ¿no? Y dice Helena de Troya, estuvo en Esparta y estuvo en Troya. Pero en el libro veo 31 viajes, o sea, viajó a 31 sitios diferentes y Wow. entonces es muy interesante. Sigo toda la ruta y todo lo que se sabe de ella, dentro de lo que es un mito y todo esto, ¿no? Una leyenda. Pero así fue, es otra, digamos que tengo montones de libros posibles de pasiones de todo tipo y tal, y un día sale uno y otro día sale otro, ¿no? Qué bien. Bueno, sabemos que otras de tus especialidades son el análisis de personajes, en los que Ajá. destaca el gran detective de Sherlock Holmes. Cuéntanos un poco, ¿fue a su manera un filósofo este personaje? Pues seguramente sí, ¿no? Podríamos decir a Sherlock Holmes, que es otra de mis pasiones de infancia también, o sea, también la tengo ahí como leía todas las aventuras de Sherlock Holmes que me fascinaban y de hecho yo pues, intentaba ser como él, ¿no? Me acuerdo que hice varias cosas, recuerdo una que hice cuando vivía con mi madre, tenía 12, 14 años, una cosa así, y me acuerdo que me hice especialista en dos cosas, en detectar el olor del café, de diferentes cafés, ¿no? Y entonces, en un sitio, pues comprábamos cafés colombianos, ecuatorianos, qué tal, iba probando y lo distinguía por el olfato. Y después en aceites. Me hice especialista en aceites y podía distinguir un colpesol de un no sé qué. Tal. Qué Entonces, fuerte. probándolo, sabía qué aceite era y tal, ¿no? Y porque Sherlock Holmes lo hacía con cigarros, ¿no? Con el tipo de la ceniza de un criminal que había dejado en el cenicero, pues ahí deducía algo, ¿no? Porque veía la marca de tabaco que había fumado y tal. Pues yo hacía todas esas cosas y tal. Y ahí con Sherlock Holmes, pues fue un poco lo mismo. Dije, qué interesante sería hacer un libro sobre cómo ser Sherlock Holmes, ¿no? Cómo ser igual que él. Vamos, de hecho, en el libro al principio pensaba, hay un libro de una autora de Estados Unidos, de origen ruso, que se llama María Konnikova, un libro muy interesante, que se llama Cómo pensar como Sherlock Holmes, ¿no? Y después hay otros dos libros que se llaman igual, Cómo pensar como Sherlock Holmes. O sea, que hay varios libros ya de cómo pensar como Sherlock Holmes.
Y el mío, que se llama No tan elemental y se subtitula Cómo ser Sherlock Holmes, pues yo decidí ir un poco más allá y en vez de pensar como Sherlock Holmes, dije, hay que ser como Sherlock Holmes, no pensar como Sherlock Holmes. Porque en tu época, pues tienes que pensar de una manera adecuada a tu época como pensó Holmes en la suya. Si lo imitas por un señor del siglo XIX y XX, pues no es lo mismo, ¿no? Claro. Y en el libro, respondiendo a tu pregunta, pues sí, examino de dónde viene toda esta sabiduría criminológica de Sherlock Holmes, de filosofía. Curiosamente, en el primer relato de Sherlock Holmes, que es Estudio en Escarlata, Watson hace una lista de las cosas que sabe Sherlock Holmes y las cosas que no sabe, ¿no? Y entonces ahí hay cosas muy asombrosas como que no sabe que la Tierra gira alrededor del Sol, por ejemplo. Pues eso no lo sabe. Y Sherlock Holmes dice, claro, es que eso no me resulta útil para mi trabajo y tal, ¿no? Y de filosofía creo que pone que tiene ciertos conocimientos, pero no demasiados. En literatura dice que tiene pocos, tal. Después eso es discutible. A medida que ves las aventuras, ves que hay una aventura que se resuelve gracias a que sabe que la Tierra gira alrededor del Sol, precisamente, ¿no? Por la sombra de una cosa y tal, ¿no? Pero era un filósofo, sí, en gran parte podríamos considerar que era un filósofo, podríamos considerar dentro de la corriente de lo que fue el empirismo británico, de a partir de la observación, pues piensa sobre las cosas, crea su pensamiento, etcétera, frente a, por ejemplo, Descartes, que decía lo del racionalismo, que la razón no necesitaba de los sentidos, cosas así y tal, ¿no? Más o menos. Entonces, en ese sentido, un filósofo empirista que piensa que a través de los sentidos podemos llegar a conocer las cosas, ¿no? Sí, es que ahora todo esto del empirismo, Descartes y esto nos resulta muy cercano porque este año no, lo hemos dado y sí que es verdad que nos resulta cercano. Sí, pues ahí está, porque él sí que hay algún relato donde se dice que él admira mucho, y se nota además, a Francis Bacon, que Francis Bacon se considera que es como el creador de la ciencia moderna, no porque fuese un científico, sino por la inspiración que dio a la Royal Society de Inglaterra, que hacia 1640 o por ahí se fundó la Royal Society que impulsó la ciencia tremendamente, ¿no? La ciencia moderna. Y la influencia de Francis Bacon. Y Francis Bacon y que lo elogia a Sherlock Holmes en alguna ocasión. Luego está Sun Tzu, un estratega militar chino y filósofo de la antigua China. Nos encantaría saber lo que más te ha impresionado, lo más curioso de este gran hombre, de sus orígenes y su legado. Sí, bueno, pues es un personaje muy curioso. Sun Tse, se dice más o menos Sun Tse. Antes se escribía Sun Tzu y todavía en el libro lo tenemos Ana Aranda y yo, que hemos hecho el arte de la guerra de Sun Tse. Hemos puesto Sun Tzu, la manera antigua con ZU. Pero hoy en día se pone Sun Tzu, con ZI, ¿no? Sun Tzu, Sun porque es Tzu. la manera en la que China dice que se debe escribir, pero como todo el mundo lo conoce de esa otra manera, pues lo hemos puesto. Vale, vale. ¿Y qué me gusta de él? Bueno, este libro está hecho con Ana Aranda Basterot, que tradujo el libro y lo ha comentado conmigo, lo hemos comentado juntos el libro. Y bueno, pues primero, que es el libro más famoso de estrategia de todos los tiempos, ¿no? Se dice que hay Clausewitz, que es un estratega eh, prusiano y de la época de Napoleón y tal. Y después es Sun-Tse. E incluso Sun-Tse es mucho más famoso. Se estudia en las academias militares de todo el mundo, curiosamente, ¿no? Y yo he dado incluso conferencias para generales del ejército y tal, no sé qué, acerca de Sun-Tse y todo lo demás, ¿no? Y entonces me gusta todo es un libro que es muy curioso porque aunque es de estrategia, vale en realidad pues para todas las cosas de la vida, vale para la vida cotidiana, para todo, incluso o sea, en China se ha usado para la medicina, se ha usado los consejos de Sun Tzu y se ha usado también para el sexo. De pronto también como en el sexo se usaba como que el general era el hombre y el enemigo era la mujer, ¿no? Esa era la manera en la que decían, entonces atacaban de una manera, tal, lo que sea, tal. Entonces, me gusta porque es un libro, es muy sugerente, a pesar de que digamos que es como estrategia, tú dirías, pues es una cosa más aburrida, no. Las frases siempre tienen una cierta riqueza de significados, ¿no? Que siempre le puedes aplicar a una cosa o a otra, puedes aprender, ¿no? Y después, al investigar, porque sobre el personaje, sobre todo, investigué en otro libro anterior que se llama El arte del engaño, que es sobre el arte de la estrategia chino, que es un libro ya de 600 páginas o así. Y entonces ahí lo que me sorprendió de él fue que yo no sabía que tenía toda una historia muy interesante
de que él fue un estratega de verdad, según parece, hay muchas dudas de quién fue exactamente y tal, pero hacia el año 500 antes de nuestra era, pues estuvo antes de que existiera China, estuvo aconsejando a un reino, se enfrentó a otro reino y hay toda una historia ahí buenísima de quién ganaba a quién y tal, ¿no? Ahora Ana y yo vamos a escribir uno sobre su gran rival y que le venció. Precisamente, vamos a escribir un libro sobre el rival que venció a Sun Tzu en esa guerra, ¿no? Entonces es un personaje que después, al investigar, pues tiene un montón de historias alrededor también, ¿no? O sea que a partir de este personaje se han abarcado varios ámbitos, como has dicho de la Oh. medicina y todo eso. Sí, ahora se usa Interesante. muchísimo, por ejemplo, en el marketing y en la empresa, ¿no? Digamos que son como todos los empresarios y todos los marketineros y tal, pues se leen el arte de la guerra porque ahí tienen como un montón de consejos que les resultan útiles para esos terrenos, ¿no? Y yo lo he usado, por ejemplo, también como profesor de guión, pues en el guión también hablo del arte de la guerra en el guión, ¿no? De la estrategia del guión. En realidad lo puedes aplicar prácticamente a todo, ¿no? Está muy bien en las relaciones personales, etcétera, ¿no? Y muchos de sus consejos son incluso buenos, incluso siendo una cosa militar, y yo soy poco militar, poco militarista y poco militar, pero tiene cosas, por ejemplo, dice, la mejor guerra es la que nunca tiene lugar. Entonces, Claro. pues, lo mejor que él recomienda es que no llegue ni siquiera a tener lugar esa guerra y que no haya violencia y que no muera gente y todo lo demás. O sea que, a pesar de que estaba en un contexto donde todo eran guerras por el rato, fijaos que la época en la que él vivió se conoce como, bueno, está justo en la frontera entre la época que se llama primaveras y otoños y la época de reinos combatientes, ¿no? O sea que en China, antes de que se formase China, se llamaba reinos, estados combatientes o reinos combatientes. Estaban todo el rato luchando, todo el rato luchando. Joder. Y usaban mucho el arte de la guerra, es un sé, claro. Todo lo que puede dar un personaje es impresionante, la verdad. También desarrollas una carrera educativa enseñando la narrativa audiovisual y técnicas de creatividad. ¿Cómo es tu experiencia en este ámbito? Eh, Ajá. que Enseñanza. acostumbras a repetir hasta en Cuba. Y en Cuba, bueno, últimamente repito tanto que voy 3 veces al año. Ya el año que viene les he dicho, oye, ya tantas veces no puedo ir, porque este año ahora he ido a Cuba ya 2 veces y ahora me voy a Perú a dar clases en la Universidad de Lima y luego en octubre me voy a Colombia a dar allí asesoría también, luego de allí me voy a Cuba otra vez y luego de allí me voy a República Dominicana. O sea O sea, que que te ya recorres todo, todo- toda sí, América sí, sí. casi. Exactamente, también está en México, etcétera, ¿no? Y me gusta mucho además dar clase en América, me parece especialmente estimulante. Los alumnos, me da la sensación, tampoco son generalizaciones, ¿no? Pero me da la sensación de que hay, por lo menos los alumnos que yo me encuentro, que también son cursos que se matriculan ellos porque quieren matricularse, no, digamos, no porque tengan la obligación de matricularse o que sus padres les obligan y tal. Y entonces les veo como muy inquietos, especialmente inquietos y con muchas ganas de conocimiento y con mucha atención y hacen unos trabajos, por ejemplo, en Perú, donde voy ahora, yo me quedo impresionado de una sola semana y hacen unos trabajos finales en 3 días increíbles, ¿no? Y entonces me gusta mucho viajar, dar clase, ir a otros lugares, a otros países. Ahora Colombia me hace mucha ilusión porque nunca he estado así. Estuve un día en un traslado a Perú, o sea, que no fue. Y ahora voy a estar 15 días o así, o sea que me hace mucha ilusión también. ¿Y cuando empezaste con todo esto de la enseñanza viajando Ajá. y por ahí? Pues fue un poco, sí, pues fue un poco casualidad también. Casi todo en la vida son casualidades, ¿no? Eso se lo digo mucho a mis alumnos, ¿no? Que es decir, casualidades, pero que también tienes que trabajarlas. Eso de la suerte, si la trabajas, la tienes. Si no la trabajas, pues no la tienes, ¿no? Porque de pronto te cae un golpe de suerte, pero no estás preparado para aprovechar ese golpe de suerte, ¿no? Entonces no te vale para nada, ¿no? Entonces en la enseñanza fue un poco parecido. Yo trabajaba en una productora de televisión, era guionista de programas y de series y así, y entonces una compañera me dijo, Carmen González, me dijo si podía dar unas clases en un instituto o así que hacía falta, que había un profesor que no podía ir y si podía dar unas clases relacionadas con guión o algo así, ¿no? Y yo le dije, es complicado porque yo soy súper tímido, ¿cómo voy yo ahí a hablar con la gente? Pues no, no, esto es imposible, no me veo, tal. Pero al final acepté, ¿no? Acepté, lo pasé muy mal. Yo era un tímido patológico. Ahora ya he aprendido y bueno, después de tantas clases ya he dado creo que 60 cursos o así, Es ¿no? el Pues ya al principio final que es pues lo vas que más cogiendo. cuesta. ¿Él? El principio que es ¿Cómo? lo que más cuesta. Sí, sí, al principio, bueno, yo he estado yendo a
a las clases y en el camino, en el metro, iba pensando, ¿qué hago? Me doy la vuelta, me voy a casa. No puedo, tal. O en las primeras clases que te bloqueas y de pronto a lo mejor lo cuentas todo muy rápidamente y te das cuenta que lo has contado tan fácilmente que ya no tienes nada que contar. Entonces te quedas ahí como diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estaba tu cabeza ahí bullendo y tal, ¿no? Poco a poco vas aprendiendo trucos, aprendí el truco de llevarte algunos vídeos preparados y entonces decir, bueno, vamos a ver un vídeo. Y entonces pones un vídeo de 10 minutos y piensas, a ver qué hago ahora cuando acabe el vídeo, pues qué hago. No, no. Entonces vas buscando fórmulas, ¿no? Ahora ya no me hace falta. Ahora ya he conseguido que puedo reaccionar ante los imprevistos y no pasa nada y sale, suceda lo que suceda, ya tengo tablas, ¿no? Que se Te van sale adquiriendo con solillo. el tiempo. Claro, sale de manera natural. Y Sí, así fue casualidad. Me salió esto, en realidad me gustó, a pesar de que lo pasé mal al principio y tal. Y poco a poco pues fui yendo. A Cuba también, la Escuela de Cine de Cuba, fue también otra como casualidad. Bueno, casualidad ya digo, de tienes que estar en un lugar, conocer a alguien que te ha visto, trabajar, etcétera, ¿no? Este fue un antiguo jefe de un programa de mitología, precisamente. Hizo un programa de mitología para Televisión Española, se llamaba Mitos y Leyendas, eran como mitos, así 15 programas sobre mitos griegos, ¿eh? Y él me dijo que precisamente iba a dar un curso en la Escuela de Cuba y que no podía darlo porque lo habían fichado en HBO Latino, ¿no? Y no podía hacerlo. Y me dijo, ve tú, por favor, porque es que no te puedo dejar ahí plantados y tal. Y entonces fui y fue bien y me dijeron si quería dar mi propio curso y a partir de ahí ya llevo 10 años yendo a la Escuela de Cuba, ¿no? ¿Qué país te gusta más de América? ¿O no lo Entonces, tienes? difícil, además, si después lo ven aquí los tal y se pican y tal. Pero me gustan, todos los países me gustan, me resultan tremendamente atractivos. Me gusta muchísimo México, me gusta, lo conozco poco porque he estado en México, he estado en Yucatán, eso sí que fui de vacaciones, estuve en Mérida y en otros lugares, ¿no? Y, y después Ciudad de México me gusta muchísimo, me encanta. Me gusta mucho, mucho Perú también. Tanto el Cusco como Lima, que son los dos lugares que conozco. También estuve en el Cusco, pero tampoco de trabajo. Sí. Y Colombia lo voy a conocer ahora. Estuve viviendo un año en Argentina, ¿Ah, sí? trabajando en la televisión de Argentina. Trabajando en un programa de televisión Hostia. en Argentina como guionista durante un año y en Buenos Aires me gustó mucho, Buenos Aires me encanta, Uruguay también, estaba todo el rato yendo, sabéis que de Buenos Aires a Uruguay llegas en un momento, hay una cosa, el buquebús, y en una hora estás en Uruguay y la verdad es que me gustan todos, me encantan todos los países, yo en cada país encuentro un placer así, sería difícil. En América me gustan todos tanto que no diría yo uno que me guste más que otro. A Uruguay le tengo especial cariño, ¿no? Pero todos me han gustado ¿Y mucho. y te acostumbraste pronto hasta a vivir allí? Porque cambiar de Sí, país y todo a veces cuesta, por lo que tengo sí, entendido. pero bueno, lo que pasa es que, bueno, son como más o menos los cursos 3 semanas, a veces son 4, como mucho, ¿no? Ahora me voy un mes y medio, porque ya engancho y me voy Colombia, Cuba, República Dominicana, todo de un lado a otro, ¿no? Directamente, en vez de volver y regresar. Sí que es verdad que la vuelta en el avión últimamente me sienta un poco más fuerte, ¿no? El jet lag de vuelta, ¿no? Claro. Más bien es acostumbrarme a estar aquí en Madrid que allá. Cuando llego allá, me llega bien, creo que es porque gira la tierra, no sé por qué, pero yendo hasta allí no tengo problema. Y no, me gusta mucho. Intento siempre ir un día o dos antes para aclimatarme y que desde la clase ya un poquito que ya esté allí paseando tranquilo y tal. Y no, me adapto bien, me gusta mucho, aprovecho, por ejemplo, en la escuela de Cuba, aprovecho muchísimo para escribir libros, porque la escuela está como a 60 kilómetros de La Habana, está en el campo, ahí hay vacas, Qué caballos, guay. y estás un poco aislado, ¿no? Y aunque doy 5 horas y media de clase cada día, ya 5 horas y media de clase, que es una barbaridad, Madre pero mía. a pesar de eso me queda tiempo para escribir libros. Llevo allí los libros que tengo incompletos y los completos siempre allí. Y me gusta mucho. Qué guay. Y- Bueno, cambiando de tema, en 2023 fuiste jurado de un gran evento que se realiza en Teruel, el Desafío Buñuel, donde tuvimos la Sí, suerte de conocerte. ¿Cómo valoras la experiencia de haber participado en este rally cinematográfico? y pues fue fantástica, me gustó muchísimo. Me gustó mucho conoceros allí, ver el talento que tenéis ahí como reporteros ahí persiguiendo a la gente, haciendo las entrevistas. O sea que fantástico. Y fue una experiencia buenísima. Realmente, para mí, un verdadero placer estar allí, ver todo el montaje que se hace con toda la gente por las calles.
rodando y una actividad constante relacionada todo con el cine y todo con este mundo, ¿no? Y vamos, yo repetiría, lo que pasa es que creo que no se puede repetir, ya Bueno, y dije yo, a ver si me puedo ir otra vez y además te regalan un jamón que es increíble, ¿no? Oh, Jamón qué que bien que se come, sí. sí, sí, entonces, nada, una experiencia buenísima, me gustó muchísimo. Parece una de las mejores cosas en las que he estado, o sea, que he disfrutado mucho. Qué guay. muy bien. Como ya hemos dicho anteriormente, has escrito muchos guiones, que hemos dicho ya entre 500 y 800. ¿Cómo es posible que no te canses de crear y de escribir? Sí, ese cálculo lo hice en algún momento y dije, voy a ver cuántos guiones he hecho, ¿no? Entonces me puse a calcular. Y, vamos a ver, si esta serie tenía tantos capítulos y en todos ellos tal, y después, muchos de ellos son cortos, ¿eh? Tampoco me sé que son de una hora, 500 guiones de una hora y cosas así. Pero Muchos de ellos son... también requieren de su trabajo. Claro. ¿Él? También ¿Cómo? requieren de esfuerzo para Sí, trabajarlos. sí. Es No verdad, tiene a veces mérito. un guión corto es más difícil, porque un sketch, Claro. yo trabajé en un programa que se llamaba El Informal, que era de humor, ¿no? Y además se hacía a diario. Teníamos, era de lunes a jueves o lunes a viernes, y cada día teníamos que llegar por la mañana a las 9 o a las 10 a Telecinco y veíamos las noticias del día anterior y sobre eso teníamos que tener a las 2 de la tarde un guión ya de media hora, ¿no? Y se emitía en directo a las 8 de la tarde, íbamos a una calle por ahí, al lado del Santiago Bernabéu, y allí mismo transmitíamos el programa que la gente pasaba y se arreglaba por el cristal. Ya tuvimos que poner una barrera porque estaba todo el mundo así todo el rato entasalado los presentadores. Y entonces ahí eran sketches. Y sí, los sketches muchas veces tienen su complicación porque, claro, tienes que pensar cosas siempre ingeniosas, que no se repitan y tal, ¿no? Y entonces, no me canso, la verdad es que me gustó. Cuando yo empecé a trabajar el guiones de televisión, lo primero que hice a los 18, 19 fue unos guiones de personajes de superhéroes. Lo que hacía era como la historia de Superman, de Batman, de quién lo había creado, ¿no? Más o menos llevaba ahí los tebeos, mis propios tebeos, los rodaban ahí con una cámara, era todo un poco cutre, ¿no? No había mucha cosa, ¿no? Pero yo le decía, no podemos mover un poquito así, o te acercas, tú haces un pum, tal. Y los cámaras decían, anda, niño, cállate ya, hombre, ya sabes lo que es. A la pobre. Pero, claro, y así, y entonces me gustaba, y además, como que siempre, después estuve en muchos concursos, cosas así, tenía que hacer pruebas, puntas, cosas de estas, y siempre es un desafío interesante, ¿no? Siempre me ha gustado mucho esa cosa de sacar ideas y pensar, por ejemplo, hice un programa, La Ruleta de la Fortuna, que ahora creo que se llama La Rueda de la Fortuna o algo parecido, ¿no? O La Rueda de la Suerte, o La algo así, no ruleta sé de cómo la se llama suerte, ahora. sí. Eso, ¿no? Y ahí hice uno que presentaba Belén Rueda en Antena 3 y luego hice ese mismo programa en Telecinco y lo presentaba Fernando Esteso, que es el actor este de toda la vida y tal, ¿no? Y ahí tenía que hacer las presentaciones. Y entonces, claro, era entretenido, porque tenías que pensar algo ingenioso que llegase Belén y dijese algo gracioso, simpático, tal, ¿no? Y era curioso, me gustaba ese tipo de trabajo, me Ingenio gustaba. instantáneo. ¿Cómo? Ingenio instantáneo. Tenía que ser. Sí, sí, claro, tenía que ser. Fíjate que, por ejemplo, para las presentaciones de Belén Rueda en la Ruleta de la Fortuna, pues el programa se hacía en Barcelona. Yo vivía en Madrid, pero nada, cogíamos el puente aéreo, el avión que iba a Barcelona y tal, y lo cogíamos el lunes. El martes grabábamos en Barcelona 5 programas de golpe, ¿no? Y el martes por la noche volvíamos a Madrid, ¿no? Que era de 5 a 5. Entonces yo cada vez que viajábamos a Barcelona tenía como 8 presentaciones. Además de las 8 presentaciones hacía como un chiste con la chica que llevaba las cuentas y además había otro chiste con el chico para todo, un chico que pasaba por ahí con una escalera y había como un gag también y así, ¿no? Que tenía que hacer por lo menos por cada programa 3 cosas, ¿no? Y aparte los paneles de adivinar, que había que adivinar los paneles. Y entonces pues eran como 20, 5 por 4, 20 cosas y tal, cada programa, a ver si íbamos a Barcelona. Y estaba bien, me parecía... A mí eso me entretiene mucho. Últimamente ahora hago menos televisión, ahora estoy haciendo un largometraje, pero, pero hago menos televisión, me fui de la tele en realidad y hago más profesor y más libros y tal, ¿no? Aunque trabajo como guionista freelance en documentales, programas para, por ejemplo, para una empresa de farmacéutica, de medicina y todo esto. Y he hecho documentales sobre tumores neuroendocrinos, cosas así. Qué fuerte. Es investigar. Siempre lo que sea investigar, si escribes e investigas, pues es un placer, ¿no?
Ya, ahora, ya mirando un poco al futuro, ¿cuáles son tus próximas metas como proyectos o futuros libros? Con tu Ujú. exitosa carrera, tus metas por el futuro tienen que ser ambiciosas, la verdad. Bueno, ahora quizá tengo demasiadas metas, pues son demasiadas cosas a la vez, y además que ya no son metas, sino que están como confirmados los proyectos y tal, ¿no? Primero tengo el libro este de Picteto, el manual, que saldrá en septiembre, y luego tengo el largometraje que estoy escribiendo, un largometraje de aventuras, es para una productora alemana, Hola. se llama Rat Pack, es una productora famosa alemana y tal, y es sobre Amazonas, caballos, y tal, las aventuras, está en un largometraje. Eh, y después, ¿qué más tengo? Pues tengo varios libros sobre Grecia, varios libros sobre China, todo eso ya cerrado, ¿no? Que esté en duda, ¿no? Y tengo un libro de filosofía que tengo mucha ilusión de publicar también, que es un libro de filosofía polémico, ¿no? Pues yo normalmente en mis libros siempre escribo libros que tienen, digamos, mucho aparato de referencia, de investigación, así como notas, cosas, tal, ¿no? Y este último no, este no tiene ni una sola nota, va a ser directo, al grano, y con una bofetada, ¿no? Digamos, va a ser un libro así más polémico, ¿no? Entonces tengo ilusión en que se publique, que es un estilo nuevo, ¿no? De ser más directo. Y ahora Pero ya, bueno, si no tienes nada más que decir, ojo. a ti vete tú ahora y si quieres preguntarnos algo, pues adelante. Bueno, pues entonces os voy a preguntar yo qué proyectos tenéis vosotros, por qué hacéis este podcast y qué proyectos tenéis con este podcast, hacia dónde os dirigís y qué ideas tenéis, porque lo estáis grabando con vídeo también, entonces vídeo podcast o solo será el Sí. audio como lo No, no, vídeo podcast. sale. A ver, en Spotify también lo tenemos y Ah, sale vale, ahí en audio, pero aquí en YouTube sale con vídeo también. vale, pues me tenéis que contar. Mi curiosidad es Digo yo. por qué os dio por hacer este podcast y después qué proyectos tenéis también vosotros así Vale, para el futuro. bien, bien. Eh, el podcast lo creamos con la finalidad de traer gente interesante que es de agradecer saber de sus cualidades y es muy interesante su historia y en lo que trabaja y en lo que está especializado. Y por ejemplo tú con los mitos, o sea, la mitología es muy interesante. Ajá. Yo lo mismo, traer a gente que se pueda saber algo más de ella y que nos pueda traer tanto a nosotros como a la gente que lo ve cosas nuevas que puedan aprender. Y también hablando de nuestras metas, digamos, para el futuro que también nos has preguntado, pues yo en principio me gustaría seguir con el canal, seguir creciendo, seguir creando vídeos, creando contenido. Y también a nivel personal querría acabar el bachillerato que estamos haciendo. Yo lo que y Ujú. luego, pues no sé, estudiar alguna carrera y luego opositar para algo. Porque, claro, a ver, hay que ser objetivos y claro es que esto tampoco no va a ser, no nos va a dar de comer toda la vida, ¿no? Y hay que sacarse un poco. Sí, Ya, nunca se eso, sabe, pero es una apuesta muy fuerte que tenemos que hacer. Entonces también claro, hay que sacarse las asegurar un castañas del poco, ¿no? fuego de También algún, ahí, ¿no? también, de algún otro sitio. Claro, tener una Ah, seguridad por ahí, ¿no? ¿Y tú, Diego, tienes también la misma intención? sí, sí, pero hablando del futuro, que Mario no lo ha dicho, pero que quiere ser como detective de policía y todo eso, y justo con Sherlock Ah, bien. Holmes. Claro, Ah, vale, vale. quiero sacar una Ahí está. carrera para opositar para policía, pero sí, Ah, vamos. bueno. Ah, muy bien, muy bien. Vale, Sí, vale. O detective privado o policía. Porque yo tengo una amiga que es detective privado. Muy interesante también. Qué muy guay. bien, está bien, Claro, Si tienes bueno, alguna, está se lo bien. dices. claro. Yo Claro, pregunto. sí, sí. Muy bien. Pues nada, Bueno, oye, sí, muchísimas pues gracias por venir a este quinto episodio contigo, con Daniel Tubao. Y nada, mucha suerte para el futuro y en Cuba también. muchas gracias. Pues muchas gracias, Gracias. mucha suerte a vosotros, que vaya muy bien. Y ha sido un placer, ¿eh? Ya me Igualmente. mandaréis un Igualmente. enlace para verlo y difundirlo, que está muy bien. Una Sí, buena entrevista, ¿eh? Muy buena. muchas Muchas gracias a gracias. ti y bueno, pues hasta aquí esto es todo y nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Chao.